Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz, como siempre, con ustedes, para compartir estos minutos y algunas ideas que han taladrado nuestras mentes de todos los 10 millones de bolivianas en estos últimos 7 días. Estamos aquí, como siempre, con un invitado muy especial, amigo del programa de siempre, Renzo Abruzzese. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí. Gracias, Renzo. Roberto. Buenas noches a todos los telespectadores. Buenas noches, Renzo Abruzzese, por supuesto. Nuevamente en el programa después de un par de meses, me parece, sí, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido otra vez y bienvenidos a todos los telespectadores. Gracias por su audiencia, gracias a Santa Cruz, gracias a La Paz. Recordarles que nos encuentran también en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. En Facebook, para participar en la red como ciudadano que puede poner sus ideas, aclarar si les gustó un programa o no les gustó un programa. En Facebook nos encuentran en la dirección facebook.com/golpe-de-ideas. Está bien fácil. Igualmente en la red social en YouTube, ahí pueden encontrar todos los programas pasados. Si han visto alguno y quisieran repetirlo o bajárselo para verlo con más calma en su casa, pues tienen que entrar a youtube.com/Facebook y ahí encuentran nuestro canal en las redes sociales. Bueno, un placer estar con todos ustedes y empecemos con el programa de esta noche. Bueno, sin duda la población se ha visto, no digamos sorprendida, porque todo el mundo esperaba lo que ha ocurrido. La reelección de Evo o la repostulación, como ya han refinado el lenguaje para no ser tan abrumadores, la repostulación del presidente se venía como un hecho político evidente, incuestionable, imparable, entre otras cosas. Pero nadie sabía cómo iba a venir esto. Entonces había mucha especulación sobre cuál iba a ser la ruta. Finalmente la ruta ya la hemos descubierto. Los movimientos sociales, algunos de ellos, se han presentado en Palacio de Gobierno, han pedido una audiencia al presidente y le han pedido al presidente que por favor canalizara o ayudara para que un proyecto de ley que modifique la constitución política del Estado sea remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que con ese proyecto de ley se modifique la Constitución y la modificación de la Constitución sea focalmente sobre básicamente un artículo, el artículo respecto a los límites que establece la Constitución para los años o las gestiones que un presidente puede ejercer la presidencia de Bolivia. Se dice, y esto no está todavía claro, que estos movimientos sociales buscan un nuevo periodo de reelección del presidente. Hay otros sectores de los mismos movimientos sociales que dicen que tal vez ese no es el mejor camino, sino más bien una reelección indefinida del presidente. Ahí está el debate, por lo menos lo que conocemos es la ruta que ha emprendido. Y digo, la ruta es importante porque la Constitución Política de Bolivia, en su artículo 411, en el segundo parágrafo, señala el camino para modificar la Constitución, para modificarla parcialmente, que es de lo que estamos hablando. En realidad hay dos caminos. El camino número uno es que se convoque a la iniciativa popular, es decir, que 20% de los bolivianos registrados en el padrón electoral estén de acuerdo, pongan su firma y digan queremos modificar la Constitución de esta manera. Se aprobaría entonces un referéndum, ¿no?, a través de una iniciativa popular por el 20% de la población, de los electores, y luego irían al referéndum que con un 50% aprueban un cambio a la Constitución. Esa es la ruta número uno. La ruta número dos es la que ha elegido el camino, el gobierno, por lo menos aparentemente es la que ya se ha elegido, que es ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional y plantear a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación a través de una ley modificatoria de la Constitución con la aprobación de 2/3 de la Asamblea. Aprobado por 2/3 una ley modificatoria, va en consulta a un referéndum para que otra vez sea el pueblo, todos los bolivianos, elijamos entre el sí y el no de una propuesta que haría, en este caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, de una reforma constitucional. Son los dos caminos, no hay más caminos. Esas es las dos rutas por las cuales puedes llegar a Roma, como decían, no son 5, son 2 las rutas para llegar a Roma, a modificar la Constitución. Y bueno, aquí estamos, el gobierno ya ha planteado la suya, estamos escudriñando, leyendo periódicos, escuchando en la televisión los comentarios, en las radiodifusoras, pero bueno, aquí estamos para eso también, para comentar y escudriñar algunas novedades.
Renzo, ¿qué te parece la ruta que escogió el gobierno, la modalidad y lo que se plantea? Si va a ser una reelección simplemente de un periodo o plantea modificarlo por una presidencia indefinida. Bueno, yo creo que en esto lo primero que llama la atención es el tiempo en que se plantea, ¿no? Creo que es muy temprano. Esto podría haberse dado en términos naturales, digamos, dentro de 3 años, un año antes de la finalización del gobierno, donde realmente se empiezan las campañas. Pero aquí el gobierno ha empezado una campaña electoral básicamente empezando su gestión. Seguramente eso está condicionado porque la aceleración de la crisis internacional económica, que tarde o temprano va a llegar, crearía un escenario adverso para esta posibilidad. Y el gobierno se quiere asegurar que antes de que la crisis económica sacuda al pueblo boliviano, asegurarse en el poder. Yo creo que ese es un condicionamiento realmente importante. La segunda opción es que, en mi criterio, lo que va a optar es la reelección indefinida, no la reelección por una gestión. Y esto en función de que la descomposición del movimiento al socialismo es cada vez más acelerada y más notoria. Y por tanto esto ha hecho que el círculo de poder que rodea el gobierno se cierre filas, al punto de que no hay elementos de recambio. Si es el fondo indígena, y los del fondo indígena van a pasar en vez de pasar a los tribunales para que el pueblo los juzgue, pasan a funciones de Estado directamente relacionadas con una campaña electoral, una eventual reelección presidencial. Y esto nos habla de que el círculo de poder en este país es muy cerrado, muy cerrado. Ya la derrota en el Alto ya era una llamada de atención, es decir, no todos los sectores sociales están con el gobierno, y eso puede crear escenarios no solamente peligrosos, sino que además de mucha inseguridad para el gobierno. De manera que estos son los elementos que van condicionando, ¿no?, una extemporánea, muy temprana campaña electoral a favor del gobierno. Yo creo que el escenario va a ser complicado, muy complicado, ¿no? Porque también hay sectores ya contestatarios. Estamos viviendo además, y este es otro de los elementos que creo que hay que tomar en cuenta, la dictadura pues de las minorías, ¿no? Porque los movimientos sociales finalmente son nomás pues una minoría, ¿no? Si así sumaran 1 millón de personas, no son 10. Claro, no son 10, no son 10. Y por tanto, y además imponen, o por lo menos el gobierno aprovecha bien la bulla que meten para imponer ciertos tipos de elementos. Son las minorías activas. Claro, estas minorías activas que están sustituyendo las dictaduras sindicales, las dictaduras partidarias, etcétera, y que el gobierno las maneja muy bien, excelentemente bien. Es otro factor, porque tampoco son minorías que pueden permanecer 5 años más indemnes a la crisis económica que se viene, ni a la misma revolución de las expectativas que ha creado 10 años de bonanza. Hay expectativas, hay sectores sociales de extracción campesina, originaria, que también tienen aspiraciones de poder. Y esto empieza a ponerse en el tapete de una manera dramática ante la inevitable presencia de una crisis económica que va a sacudir pues los fundamentos del discurso oficialista. Yo creo que el panorama es medio complejo, y habría que ver qué opciones además tiene la sociedad civil, más allá de la dictadura de estas minorías, más allá de las posiciones del gobierno. Seguramente pues hay opciones que tiene la sociedad civil para poder organizarse y plantear sus propias alternativas. No voy a replantar, porque ya has escuchado todo lo dicho por Renzo. ¿Cómo ves tú esta estrategia del gobierno? Entonces, primero, lo básico, lo que hay que decir, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, el tema democrático, ¿no? Hay que decirlo, es lo básico, bueno, ¿no? Claro. Estamos en el presidente se ha llegado a la presidencia justamente por voy a poner entre salud, entre comillas, salud, pero realmente la salud de la democracia boliviana, ¿no? Ha llegado gracias a una democracia que cada vez estaba con mejor pinta, mejor salud. Se encarama literalmente en la presidencia. Él dice que va a respetar este tema democrático y va a salir cuando le toque salir.
Y realmente hemos sido como ciudadanos, yo creo, estafados, ¿no? Estafados porque nunca era su plan salir del gobierno. Esto lo está mostrando, lo ha demostrado con la primera repostulación, después la repostulación, ahora vamos a la repostulación, o como se llamará eso, repostulación, ¿no? Entonces, eso me parece una estafa a la ciudadanía, ¿no? O sea, había que decirlo, ¿no? La democracia está cayendo en uno de sus pilares fundamentales, que es la renovación. ¿Cómo hace la renovación? A través de sus propios mecanismos, que es la elección de nuevas autoridades, en especial, por supuesto, la principal autoridad, que es el primer mandatario, el señor que recibe el mandato de todo el pueblo para administrar los recursos de este país, ¿no? Eso está muriendo ya hace muchos años y pero ahora hay estamos quien te viendo... diría que porque votan por el presidente, eso es democracia, y si primero votaron el 54%, después 64%, después otra vez 64%, lo adoran. Eso yo creo que es una falacia de cómo entender la democracia, creo yo, ¿no? El cómo entender las preferencias de las personas. Voy a poner algún ejemplo, vemos Obama. Obama en este momento es un presidente bastante decente, creo yo, ¿no? Si se repostulara a la presidencia en Estados Unidos, yo creo que tendría una buena posibilidad de ganar, porque generalmente quien está en la presidencia además ya tiene cara de presidente frente a los nuevos candidatos, que todavía la gente en la visión general parecen no presidentes. Si al señor Barack Obama le das los recursos de los Estados Unidos, de su Tesoro General, para usar para la campaña, estoy seguro que además no solo es que tiene las posibilidades de ganar, sino que con ese dinero, por parámetros que tendría posibilidades, seguramente ganaría, y así hasta que cumpliera todos los años que tuviera que cumplir y un día se moriría de presidente. Eso diría muy mal de la democracia de los Estados Unidos. No es una idea de que la gente quiere votarlo. Yo creo que en este caso el tema de Evo Morales, no sé si es que la gente quiere realmente votarlo, sino que la gente es susceptible de votar a lo que está siendo publicitado, al marketing. Y no hay mejor marketing que el que nos hace el partido oficialista en todas las campañas, porque utilizan los recursos del Estado, ¿no? Que no debería usarse para eso, dicho sea de paso, ¿no? En la literatura boliviana había un libro, ¿no?, que se llamaba El caballo del corregidor. Ah, sí. ¿No es? Sí. Es exactamente lo que dice Sí, Roberto, sí, pues, ¿no? Pero yo creo que Roberto ha tocado un tema que en realidad es el fondo del debate, ¿no? Aquí el debate de verdad no es se postula o no. El debate es si la institucionalidad democrática soporta una candidatura más de Evo Morales y, peor todavía, una candidatura con un horizonte indefinido. Pero por eso insisto en la pregunta, y estoy haciendo más de abogado del diablo. Pero si lo aman... Bueno, pero Fidel Castro te va a decir que a él lo eligían cada vez con el 90% de la votación porque lo amaban y lo adoraban. Claro. Pero Evo Morales está en la misma vía, te va a decir, a mí me adoran y me aman. Primero 54, ahora 64, la siguiente vez va a ser 74. Claro, pero la historia, la experiencia histórica muestra exactamente lo contrario. Es decir, yo estaba viendo un documental con imágenes inéditas de la BBC que dieron la semana pasada en Discovery Channel, donde se muestra cuál era el nivel de fanatismo del pueblo alemán durante el gobierno de Hitler. Claro. Es decir, yo nunca había visto un documental tan completo. Casi todo el documental, y además lo remarcaron muy bien, era con imágenes y discursos grabados de la época. Y claro, era absolutamente un fanatismo absoluto, es decir, los niños de 5 o 6 años pedían utilizar el uniforme nazi, llevar la bandera con la esvástica. El sueño de los niños era alcanzar a tocar la mano del Führer. Es decir, el 99% de la población amaba y adoraba incondicionalmente a Hitler y no era democrático. En Cuba, que probablemente la situación no sea la misma porque es un régimen realmente que ha logrado un control social cuadra por cuadra, bloque por bloque, seguramente pues también tendría mayoría, porque finalmente en 50 años logras penetrar la subjetividad social. Pero no, ¿no es cierto? Pero no, eso no es sinónimo, ya esto voy, ¿no es claro, cierto? No es sinónimo de democracia. Por supuesto que no. En el siguiente bloque vamos a desarrollar esto, Roberto, me comprometo, pero tenemos que ir al corte.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. A ver, Roberto, si lo aman, le limpian los zapatos. Entonces, la respuesta del gobierno es decir, pero si lo aman, ¿por qué no dejan que lo religen y lo religen indefinidamente y le limpien los zapatos y todo lo que puedan? Es una expresión de amor, eso es democracia. El amor es duro, ¿no? Y yo creo que, a ver, un poco voy a ir a lo que decía Renzo, porque utilizamos un ejemplo que me gusta, porque el tema de la niñez, ¿no? Tú decías, con Hitler salían a todos los niños que querían utilizar el uniforme. Yo estoy seguro que si vas en este momento a los colegios en Bolivia, no tenemos un uniforme, bueno, azul, digamos, ¿no? Pero en el caso del gobierno, pero tal vez no lleguemos a esos extremos, pero dicho bien crasamente, el lavado de cerebro es el mismo. Entonces, hay niños que tienen 10 años que no han visto otro gobierno, no saben lo que es otro presidente. Entonces tal vez sienten una especie de vacío si les dices vas a tener otro presidente. Entonces, claro, quiero este, es el único presidente que conocen, ¿no? Y tal vez es un mal ejemplo de 0 a 10 años, porque cuando tienen 0 años no pasaba nada, pero un niño que ya no es niño de 20 años ahorita, un señor de 20 años, mayor de edad y hábil por derecho, tenía 10 años cuando entraba Evo Morales al gobierno. No ha visto en su vida intelectualmente útil otro presidente. Ese señor no me diga que tiene fundamentos democráticos enraizados en su ser. No los tiene. Él ha vivido bajo un solo régimen, un régimen que no ha hecho más que vapulear a todos los que han alegado algo por la democracia y el recambio sano. Entonces, decir que eso es cariño, yo creo que es un poco como aquellos maridos que las pegan y las pegan a las mujeres, y viene la mujer y dice, ¿me quieres o no? Claro que te quiero. Pues si no dice que te quiero, te va a majar otra vez. Entonces, claro que lo quiere, eso es cariño. El presidente del Estado Plurinacional, como ciudadano boliviano, yo lo respeto porque es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y ha ganado las elecciones democráticamente la primera vez que las ha ganado. No me ha gustado la reelección ni la repostulación, que ahora hemos sido más sutiles, la repostulación. Por supuesto que no lo amo, ¿no? Sería muy distinto. O sea, el cariño para limpiar los zapatos tampoco creo que estaría inmerso dentro de mí, por mucho que haya vivido 10 años de régimen. Porque soy mayor, pero alguien que tiene 15 o 20 años, creo que la tendría un poco más difícil en discernir entre el respeto, el cariño y ese amor. Entonces, yo creo que es bien importante el tema de poder visualizarnos como país y decir qué es lo que queremos como democracia. Ponía el ejemplo de Obama porque me parece fundamental. Es un presidente bien poderoso que utilizando los recursos del Estado podría volver a ganar, pero él no utilizaría nunca esos recursos del Estado, no por no utilizar los recursos, no podría repostularse porque su Constitución dice que no se puede repostular. Nuestra Constitución dice que no podría haber en este momento otra repostulación. Ahora se trata de cambiar la Constitución en aras de que el pueblo tendría mucho cariño. ¿Cuál cariño si es que vamos a utilizar todos esos recursos otra vez? Digo vamos porque es nuestro dinero para hacer campaña para esa repostulación. A ver, Roberto, yo anoche, preparando el programa, y lamentablemente
voy a conducirlo a Renzo, pero obviamente los dos pueden reaccionar. Estaba leyendo tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la materia. Hay un artículo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no me acuerdo el número, pero eso siempre es intrascendente, lo importante es el contenido, que dice que todos los seres humanos tenemos el derecho de elegir a nuestro gobierno en elecciones libres y democráticas, de manera libre. Aquí lo que pesa en esa redacción, no la tengo lamentablemente, pero cualquiera la puede ver en internet, el concepto de elección libre tiene que tener una definición bastante clara. ¿Qué quiere decir libre? Cuando lo reeligen a Fidel Castro en la 90ª elección en Cuba, él te dice, a mí me eligen. El problema es que no te están eligiendo libremente, porque tú no estás permitiendo que haya una elección libre en Cuba. Esa es la respuesta. Que lo eligen, pero la gente lo elige porque no hay otra alternativa, y si ponen otra alternativa es para que pierdas otra alternativa. Y algo parecido está pasando en Bolivia, simplemente para que reacciones, porque eso sí yo vi en la Declaración Universal. Claro. Y me parece que es bueno ir por el derecho, y por el derecho constitucional, porque no es solamente que te digan, pero si lo aman, podemos seguir. No, claro, si lo aman, analiza la oposición, y no estoy, porque no tengo mayores simpatías ni antipatías. Rubén Costas, 20 y tantos juicios contra él. Tuto Quiroga, varios juicios contra 14. él. ¿No? El señor Samuel Doria Medina ha tenido que vender su empresa, digan lo que digan, lo ha hecho, tiene juicios contra él también. El senador Pinto, que no ha llegado a ser candidato a la presidencia, no sé cuántos juicios, y así un montón de gente. El que se pone enfrente al presidente de Bolivia tiene juicios. Entonces, eso es una elección libre. Claro. Bueno, yo creo que primero hay que hablar del concepto de democracia, porque en verdad hay varios tipos de democracias, ¿no? Desde las democracias que se basan en la institucionalidad democrática, y es un poco lo que mencionabas, es decir, Obama no puede hacer lo que le dé la gana, porque la democracia no solamente es el líder que llegó por el voto popular al gobierno, es el líder más las instituciones democráticas que permiten el ejercicio de las libertades. Hasta las democracias despóticas. Además, hay un hecho histórico muy claro. No hay una sola dictadura en la historia de Occidente que no se declare democrática. Stalin, mientras asesinaba millones de campesinos en los gulags, era pues democrático también. Mussolini tomó el poder en nombre de la democracia, Hitler lo tomó en nombre, y todos los dictadores latinoamericanos, no hay uno. Y para esto yo invito a nuestros auditores, revisemos la historia. No hay un solo dictador en América Latina que no se haya declarado democrático. El problema es de qué democracia estamos hablando. Porque si estamos hablando de la democracia del voto, podemos elegir un presidente y puede tener toda la legalidad posible, pero no tiene la legitimidad del pueblo. Y entonces estamos poniendo en vilo y en tela de juicio la institucionalidad democrática más allá de la figura del elegido. Ese es un elemento. El otro elemento es que esta posibilidad de reconstituir la institucionalidad democrática y crear los mecanismos por los que el que es elegido tenga la legitimidad real de la sociedad, depende de las condiciones históricas, y es un poco lo que decía Roberto, es decir, tenemos una generación que dentro de 4 años van a ser adolescentes, y dentro de más o menos 7, 8 años van a tener derecho a voto, que solamente han conocido la figura de Evo Morales, y a más de eso, un bombardeo absolutamente multimillonario, ¿no?, de propaganda, eslogans, marchas, concentraciones, etc. A mí me pareció hasta un poco, sentí vergüenza ajena cuando vi la foto del vicepresidente García Linera ahí arrollado con los niños. Era exactamente lo que hacían los regímenes totalitarios, es decir, apelar a la infancia, que tiene un sentido subjetivo muy bien definido. Y el tercer elemento es, y este yo creo que es un elemento en el que todos los ciudadanos deberíamos estar realmente claros, es que lo que diferencia a un régimen con claros
perfiles totalitarios de un régimen, de una dictadura del corte fascista, nazista, etc., es que el totalitarismo, bajo una apariencia de institucionalidad democrática, incide directamente en la subjetividad social. Porque el fascismo la destruye de golpe. En el fascismo no hay consideración alguna. En el fascismo tú te reuniste y no tenías el permiso, como sucede en Cuba. Tú te reuniste en la casa de tu amigo y no tenías el permiso y ahí se acabó tu historia. O como me contaba un colega que tengo de trabajo cubano, me decía, el gran problema nuestro es que cuando llegamos a visitar a nuestros parientes, un pariente solamente puede recibir 2 meses. Si pasaste 2 meses y un día, el pariente está en la cárcel. Entonces, es esta forma de actuar directamente sobre la sociedad, es netamente de una dictadura fascista, y es obvio que no estamos en una dictadura fascista, pero sí estamos en un régimen con claras definiciones totalitarias, en la medida en que 10 años ha articulado un discurso subjetivo y objetivo solamente para estampar la figura del caudillo. No, está claro. Sobre una etiqueta, la democracia, que en mi criterio es una democracia despótica, ¿no? Claro, no hay personas indispensables, ¿no? O sea, Claro. se está manejando más o menos el discurso de que no habría reemplazo del líder, y eso no es cierto, ¿no? Hay muchas personas capaces de ser primer mandatario en este país y de ser presidentes en este país. Claro. Es una enfermedad. En el caso social actual que no hay estamos llegando a reemplazo todos. porque el grupo de poder se ha cesado. Pero eso es ¿No? dentro de un partido. Claro. Yo digo, en la sociedad Pero boliviana hay otro elemento muchas que se personas. maneja mucho, ¿no? Y es el elemento causa-efecto, ¿no? También te dicen desde el gobierno que cómo van a criticar a este presidente y cómo van a querer cambiarlo si la economía está boyante y crece como nunca ha crecido en la historia de Bolivia. Y eso se le atribuye exclusivamente al presidente No, y al es gobierno del MAS. Pero, un pero chiste, no, ¿no? pero abordémoslo, pues, ¿no? Claro, Porque es no. un chiste. No, porque, pero- a ver, los ingresos de Bolivia no se deben primero a una persona. Segundo, tal vez la palabra... ¿A qué la se deben palabra- los ingresos de Bolivia? El discurso, quería hablar de otra cosa, pero bueno, te sigo. El discurso es en base a que los ingresos, grandes ingresos, vienen a raíz de las nacionalizaciones, ¿no? Las nacionalizaciones, primero, no han sido tal, ¿no? Ha habido una especie de, ni siquiera expropiación, porque en el fondo ha sido compra de unas cuantas acciones que faltaban para tener la mayoría de las acciones en las empresas que ahora son las empresas estatales principales del Estado. El dinero no viene pues a causa de eso, ¿no? El Estado no recibe dinero por haber nacionalizado una empresa, ni aunque se la haya comprado. Ese no es la fuente del dinero. La fuente del dinero que tiene el Estado es a raíz de los impuestos, ¿no? Y los precios regalías, internacionales. etcétera. Pero claro, ese es el monto pero ¿con cuánto te quedas? No, tu concepto no es porque te pagan porque eres dueño de la empresa, te pagan por impuestos. Esos impuestos ya estaban determinados antes en la ley de hidrocarburos. Claro, La pero hay ley dos de- ingresos, el impuesto y también lo que dice Renzo, te llega dinero a Bolivia, Claro. aunque no sea impuesto. Y la progresión Y eso es mucho así. dinero. No, no, Claro, pero- los pero- precios se han multiplicado, según los analistas, ¿no? 11 veces Claro. se han multiplicado. Pero y eso no es gracias al gobierno del MAS. No, Ya, no, pues pero- pero el eso es un concepto- factor externo, el Claro. mercado internacional. Pero el Eso. por qué se queda el dinero es por leyes que ya existían antes del gobierno de Evo Morales. Leyes neoliberales. Y luego, ¿por qué? Por el incremento de los precios que obviamente hacen que esos ingresos, Pero el esos fondo del porcentajes asunto es sean muchos más. la No, no se causa debe del nada. auge económico En no absoluto tiene nada se que debe ver con... al ministro de Hacienda. No, él tiene su mérito en haber mantenido las cosas más o menos en orden, pero el auge económico no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Bueno, hago un cambio, un corte. Es que hace un momento mencionabas un tema legal, y mientras estamos aquí sentados se me vino, somos abogados ahorita, a veces hay que arguir cosas, ¿no? El tema, un pequeño detalle. Uno cuando hace una ley, cualquier ley nueva, es el momento en que se la aprueba, de ese momento en adelante. Nunca va para atrás, según nuestra Constitución, excepto cuando le conviene en materia penal al reo y también cuando le conviene en materia laboral al trabajador. En esta nueva Constitución también incluye el tema de las responsabilidades al Estado. Es un poco sacado de los pelos porque eso no está en la doctrina del derecho, pero bueno, también está en la Constitución. Si tú dices en este momento, sacas una nueva, modificas y dices, bueno, de ahora en adelante se permite la recontra postulación.
no sé qué sufijo hay que poner. ¿Desde cuándo hasta cuándo va? ¿Para quiénes incluye? A ver, voy a poner un ejemplo. Si ustedes dicen, que hay, en este momento habría esclavitud, si en este momento declaro que ya no hay esclavos, ya no existe la esclavitud, ¿qué pasa con los que ya están esclavos en este momento? No hay de este momento en adelante. En virtud de la retroactividad penal, porque le conviene a los pobres señores que están sufriendo bajo ese yugo, se liberaría a los esclavos. Si no, no. Si no, se implica, hay un grado de retroactividad, es lo que quiero decir. Si tú agarras y dices, en este momento existe la recontra postulación, es de aquí para el futuro. En realidad, a menos de que aplicaras retroactivamente, no debería alcanzar Evo Morales, a menos de que él sea un reo. O que lo diga. O que sea pero estaríamos entrando en contra de lo que es la doctrina en general del Estado. ¿Y quién juzga en contra de esa ese es el problema, ya tendrías que ir, pero ya estarías la realidad. Pero para eso ya tendrías que estar en estrados internacionales, ¿no? Ya. Pero lo que te quiero decir, en puro derecho, para que sea retroactivo, o tendría que ser un problema penal, o tendría que ser un problema laboral, o de responsabilidad frente al Estado. Nos llama al corte. Sí. Vamos. El problema es que esos argumentos no van a usar. Obviamente. Pero te digo, hacen lo que les es el da la granito gana, de arena. pero, claro. Pero hay que poner siempre todo el momento es el problema ese. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. A ver, investiguemos un poco, estamos a la mitad del programa, las vías de la modificación de la Constitución. Decíamos, hay dos vías. Una vía es la que está utilizando el gobierno, ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional y allá hacer aprobar una ley de modificación de la Constitución. Eso se logra con 2/3. Y posterior a esa aprobación, se va al pueblo y se consulta un referéndum para que el pueblo, con el 50% más uno de los votos, apruebe, o si no se logra esa cifra, no se aprueba. Bueno, esa es una vía. Pero la Constitución nos otorga un segundo camino, que es la iniciativa popular. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Vivimos con una oposición amedrentada. Como dijimos hace unos minutos atrás, todo el mundo está enjuiciado o con 15 juicios para arriba, y es muy difícil que estos dirigentes tengan esa capacidad de protagonizar elecciones libres, como manda la Declaración Universal de Derechos Humanos. No eres libre si tienes 20 juicios encima por el Estado y vas a ir a una contienda electoral. Pero así como no están del todo libres estos personajes,
tendrían la capacidad de hacer establecer una ruta para modificar la Constitución bajo la iniciativa popular. Sin duda. Porque si el gobierno lo hace a través de la Asamblea, que lo haga. Pero la oposición puede encontrar una vía a través de la iniciativa popular, para lo cual requeriría un 20% de la población electoral boliviana que le aprueben su consulta, que le aprueben la pregunta que quiere la oposición. Y en ese caso la oposición podría plantear una pregunta al pueblo en sentido contrario a lo que propone el gobierno. Decir, ¿está usted de acuerdo con que el presidente solamente pueda ejercer la presidencia de Bolivia una vez durante una gestión de 5 años y nunca más para quien haya ejercido esa función? Puede ser así la pregunta o de otra manera. A lo que voy centralmente es a que si la oposición se pone de acuerdo, realice una consulta con el 20% del electorado para que le aprueben la iniciativa popular, puede también plantear un referéndum para modificar la Constitución en el mismo artículo que quiere el gobierno relativo al mismo tema. ¿Cómo ves esto? Sí, claro, yo creo que esa es una muy interesante opción de la sociedad civil, porque se ejecutaría inclusive al margen de los partidos políticos. Se trata de una demanda de naturaleza social, ¿no? Y 20%... Y 20% no es una cifra que la oposición no pueda lograr. De hecho, sí la puede lograr. Los resultados de las últimas elecciones nos dicen que eso sí sería posible lograr y que sería un contrapeso al avasallamiento legislativo que tienen los 2/3 del MAS. Yo creo que esa es una opción que realmente la clase política de este país tendría que analizarla, y yo creo que efectivamente contaría con el apoyo popular, porque finalmente si hablamos de movimientos sociales, nadie sabe exactamente de qué son, y no creo que lleguen al 20% de la población en edad de votar. Entonces estaríamos en una disputa entre la sociedad civil y la sociedad política y el Estado, inusualmente democrática. Y como tú dices, ¿no?, con dos planteamientos: un planteamiento democrático, institucional, con una pregunta que genere alternabilidad en el presidente de Bolivia, y la otra una pregunta que lleve a Bolivia hacia un Estado menos democrático, claro, mucho más autoritario, con una presidencia, como dices, ad eternum, ¿no? Claro. Además que hay que tomar en cuenta que en virtud de los escenarios que se van planteando, la tendencia natural del régimen, si es que Evo Morales es reelegido nuevamente, y peor si es reelegido como presidente vitalicio, la tendencia, los escenarios que se van a plantear en América Latina son muy difíciles, y eso ha de lograr que se radicalicen estos gobiernos, de manera que tampoco a la sociedad civil boliviana, si es que se logra una victoria de la posición que actualmente sostiene el gobierno, ha de ser muy fácil. Se tienen que radicalizar estos gobiernos porque finalmente están yendo contracorriente, es decir, los gobiernos, entre comillas, socialistas de América Latina, todos están en retirada y a todos se los ha llevado la corrupción. Entonces esta sería una excepción que no tendría mucho futuro, lo que tensionaría las situaciones y crearía escenarios de conflictividad muy, muy peligrosos en Bolivia. ¿Cómo ves? Parece que con estas posibilidades el gobierno está jugando, bueno, en póker se llama echar un bluff, ¿no? O en España le llaman órdago, ¿no? Si se entiende a veces, están lanzando un órdago, ¿no? Es como decía Renzo al principio, están jugando unas últimas cartas, yo creo, aprovechando los últimos momentos de una economía boyante, ¿no? Que dentro de pocos meses, si bien no sé si entraremos en una crisis o no, pero que se va a sentir el golpe, se va a sentir, porque toda América Latina va a sentir el golpe, unos países más que otros. Eso es inevitable. La visión catastrofista que decías, Renzo, que va a contagiar al resto de los países, yo en cierto modo lo dudo, porque los países ya están mostrando las señales de la crisis y ya están algunos tastabilando los líderes. Yo creo que ellos no tendrían la posibilidad de, tal vez a excepción de Correa, ¿no?, de hacer lo que está queriendo hacer Evo Morales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Evo Morales está intentando en solitario y a ver qué pasa. Pero ¿no? Corrales está enfrentando
Sí. remesón social que lo ha puesto realmente Contra las cuerdas. Sí. Claro, ¿no? Y eso quiere decir primero en plantear el tema de las elecciones indefinidas, después de hacerse proclamar vitalicio, sí. ¿no es cierto? Ese es el precio de una posición totalitaria. Claro. A lo que hay que agregar que en la historia de Bolivia, los presidentes que intentaron hacerse del poder, ¿no?, de mala manera, cayeron. Y cayeron con violencia. García Meza Lo que dijo nosotros que iba a estar deberíamos 20 años en el evitar, poder. claro. 9 meses. Y lo que nosotros deberíamos evitar es exponernos a eso, porque la historia de este país también muestra que los gobiernos que fueron derrocados por prorroguistas cayeron de mala manera. Ahora, digamos, se está poniendo ¿Tú crees que la ese oposición pueda enfrentamiento. ir a plantear Es que- una iniciativa popular o no? Yo pienso que sí. O sea, el enfrentamiento que se pone es democrático. Todos a las urnas. La oposición, por supuesto, que debería activar los mecanismos para hacer una pregunta propia. Y eso es la vía de la iniciativa popular. Porque 20% del electorado es conseguible, ¿no? Solo falta ver cuánta gente ha votado las anteriores elecciones. Es 20% que tiene que firmar, ¿no? Claro. Si el gobierno ha optado por no ir por esta vía es porque tiene el Parlamento con 2/3. ¿Para qué? claro. ¿No? Eso está fácil Claro. y bueno, ahí va a salir todo por un tubo. Claro. Pero la oposición sin duda podría activar el tema de la iniciativa popular para sacar una reforma, ¿no? Pero a la oposición le conviene hacer su propia pregunta o simplemente dedicarse a decir no a la pregunta del gobierno. No, yo creo que vale la pena hacer una propia pregunta porque ¿Por qué? la pregunta del gobierno anda a saber cómo va a salir, nunca va a ser una pregunta clara. No hemos tenido ni un solo de los referéndums en nuestra pequeña vida de Pero referéndums lo que que va a tenemos en quedar Bolivia. claro es que el presidente se lo Lo puede único, pedir, ¿no? sí. No, pero yo creo que tiene que ser una propia pregunta. Primero, para tener tu propia redacción, para que sea una redacción que no quede duda. Bueno, aquí estoy hablando con un grupo focal de mí mismo, no lo sé, pero tengo la sensación de que el grupo duro que diría sí, por ejemplo, a la propuesta esta que están haciendo algunos de los movimientos sociales de la reelección indefinida, es un grupo minoritario y radical y que pase lo que pase, es un 30%, digamos, que jamás harían otra cosa que no sea votar por el gran líder, ¿no? Por Evo Morales. Pero el resto de los votantes, que me animo a decir más, entre comillas, no sé cómo calificarlos, o democráticos, o que hayan vivido más tiempo sin ser, lo que hablábamos hace un momento, imbuidos con la educación única del régimen durante estos últimos 10 años, yo creo que jamás votarían en una reelección indefinida. Yo creo que los valores democráticos están vigentes en ellos y por mucho que hayan votado al MAS, ante una reelección indefinida dirían no. Sí. Entonces, ahí tendrías una votación mucho más grande hacia la no reelección. Sí, ¿no? y hay una Sí. encuesta que se ha publicado o se va a publicar en Poder y Placer, que efectivamente pone clarísimo que la vocación democrática del pueblo de Bolivia, que además es una vocación probada a sangre y fuego en el siglo XX, no aceptaría una reelección indefinida. Probablemente aceptaría un periodo más, pero indefinida yo creo que el pueblo boliviano esta vez no se la va a pasar, esa no se la va a pasar. El problema es que la miopía política e histórica de este gobierno es tan grande que es capaz de proponer cualquier cosa y llevarla a cabo a través de los mecanismos de coerción y los dispositivos políticos que tiene. Y eso es exponer el país. Y el usar dinero, ¿no? El usar dinero para la publicidad ilimitada para lograr estos fines. Eso me parece lo duro. Y eso sí es lo antidemocrático que estamos hablando, ¿no? Vamos al corte. Adelante. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad.
La policía boliviana, junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, es ineludible, el tema político y de la reelección está ligado con las libertades democráticas, y lo hemos dicho en este programa y en muchos otros. Las libertades democráticas de los líderes políticos están restringidísimas en Bolivia, todos están enjuiciados, y hay un enjuiciado que, sin ser candidato a la presidencia, el senador, el ex senador Roger Pinto, acaba de ser otorgado asilo en los Estados Unidos del Brasil. Brasil le ha otorgado asilo, y Bolivia, de una manera muy pintoresca, se ha quejado. Digo pintoresca porque ese no es el tratamiento del asilo en el mundo. Es una institución tan respetada que la gente tiende a respetarla y mantener silencio, pero el gobierno de Bolivia se ha quejado, ha dicho que no deberían haber hecho eso, que este señor lo espera a la cárcel en Bolivia, que es un corrupto, y que Brasil se ha equivocado. ¿Qué te parece la posición de Bolivia? Yo creo que la reacción del gobierno es proporcional a la verdad que se ha dicho, que se ha ratificado a través de la aceptación del senador Pinto como refugiado político, porque efectivamente es pues poco probable que una institución tan seria como la que trata estos casos en el Brasil, de un país que tiene una institucionalidad democrática en marcha, cometa errores o se deje influenciar por cualquier otra instancia. Y yo creo que es, como ha dicho el mismo ex senador Pinto, es una ratificación de su condición de perseguido político, como lo es con el resto, o por lo menos con una gran parte de los que están afuera. En los hechos es una acusación del gobierno del Brasil al de Bolivia, de que en Bolivia se persigue políticamente. Claro, una ratificación que le ha dolido al gobierno y ha salido airadamente a hacer declaraciones poco acertadas, creo yo, porque hay verdades que duelen, pues, ¿no? Y decir que en este país hay perseguidos políticos y hay presos políticos le duele mucho al gobierno. Pero otra cosa es cuando lo dice una institución como la brasilera, además de un país que de alguna manera comparte ciertas visiones con el gobierno de Evo Morales. Es como decirle, ¿sabes qué? Ni siquiera tus pares actúan de esa manera, ¿no? Entonces eso es más doloroso todavía. Yo creo que ese es un poco el mensaje que deja. La interpretación, a mí no me queda duda, es esa, ¿no? En tu país hay personas a las cuales se les están violando sus derechos humanos y están siendo perseguidos. O sea, en tu país no hay democracia plena, por supuesto. Lo que sí me parece un poco casi caricaturesco es la queja gubernamental, ¿no? ¿Cómo van a haberle concedido al gobierno de Brasil, ¿no? ¿Cómo van a haberle concedido asilo político a Roger Pinto, ¿no? Eso es, yo creo que es lo de lo que siempre el gobierno se queja, de que la gente ataque la soberanía de nuestro país. En este caso sí se ataca las decisiones soberanas de Brasil. Brasil tiene toda la libertad para asilar a quien considere que está siendo perseguido políticamente en cualquier parte del mundo, especialmente a los que están signatarios de los acuerdos de asilo político. Son totalmente libres, ¿no? Que el gobierno de Bolivia agarre y critique eso, yo creo que es criticar parte de las actuaciones soberanas de una nación soberana como lo es Brasil, ¿no? Yo creo que eso es extralimitarse. Si le han concedido asilo político, lo peor que puede decir es ponerse las manos a la cabeza y decir, bueno, consideran que mi gobierno no es totalmente democrático, ¿no? Es lo único, pero no puedes criticar a ese país por hacerlo, tiene la soberanía para hacerlo, ¿no? Y además debe dejar una sensación de pérdida ya de magnitudes mayores, ¿no? Porque es como perder un aliado, ¿no? Como claro, perder el mejor aliado que tenía en términos ideológico-políticos. Y claro, le debe doler porque si algo caracteriza este gobierno es la pérdida, ¿no? Ha perdido sus mejores intelectuales, sus mejores ideólogos,
La semana antepasada salió una entrevista que le hicieron a Silvia Rivero Cusicán, que muy fuerte, muy dura, Raúl Prada, toda la inteligencia del partido la ha salido, y es un poco quedarse en la orfandad en torno al discurso del vicepresidente. Si a eso le sumamos que una institución como la brasilera y toda la diplomacia de un país le da un revés de esta naturaleza, claro, debe haber un sentimiento de soledad muy grande en el gobierno, y estas cosas deben sentirse realmente dolorosas para los gobernantes. Yo creo que es más la impotencia, ¿no? De que te diga el grande algo y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Claro. Porque, total, tiene que ser nuestro aliado Brasil, no puede ser nuestro enemigo. Claro. Nuestros contratos más grandes, hablábamos de los ingresos de Bolivia, son con Brasil. Con Rousseff, ¿no? Claro. Del Partido Socialista, una mujer puesta por Lula. ¿Son amigos o amigos? Claro. Además, es un problema que no tiene solución jurídica, ¿no? Ya no, porque está oleado y sacramentado, ¿no? Nadie puede apelar eso. No, ya, claro, exacto, porque ya tiene sentencia ejecutoriada. Claro. Entonces el gobierno de Bolivia, o sea, no puede dejar de ser un perseguido político mientras en el gobierno esté el MAS. Claro, claro. Y la además, única manera es que le retiren esa sentencia ejecutoriada, pero eso no va a ocurrir. Claro. Es imposible. Porque puede saltar de furia el gobierno, pero esta es una decisión tomada al más alto nivel por una institución que es un ícono de la democracia representativa, ¿no? En cualquier país del mundo. Y no va... No, yo no iba a eso. Está bien lo que dices, tienes razón. Lo que pasa es que muchas veces cuando un país te otorga asilo, puede revisar el asilo después de 1 año, o 2 años, o 3 años, si determina que ya no estás en persecución en tu país. Claro. Porque han cambiado las condiciones. A lo que voy es, aquí Roger Pinto ya tiene una sentencia ejecutoriada para meterlo a la cárcel. Eso ya es irreversible. Claro. O sea, va a estar nomás de perseguido porque tienen que modificar una sentencia ejecutoriada. Claro. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, claro. Ya se ha entrampado el gobierno con sus propias sentencias ejecutoriadas. Siempre va a ser un persecutor. Claro. Y esto de entramparse es muy recurrente, ¿no? Claro. Se ha empezado, en los últimos 5 años se ha empezado a entrampar en sus propios errores. Claro. ¿No? Una de las trampas mayores es el Fondo Indígena, es decir, el Fondo Indígena fue una verdadera trampa que ha puesto en riesgo la imagen del presidente, ha tenido que salir a defender él al presidente. A ver, voy a decir otra de esas cosas abogadiles que marean a todos, pero sí es una sentencia ejecutoriada, pero en realidad si en ese juicio se prueba que ha habido manipulación, uso indebido del debido proceso, y se descubre fraude dentro de ese proceso, podrías realmente revertirlos. Tiene sentencia ejecutoriada, sí, pero es lo que se llama cosa juzgada aparente en derecho, ¿no? Porque te quedaría un espacio de tiempo en el cual puedes recurrir por derechos humanos aquello que ha sido probadamente falso o usado indebidamente. Que no se puede juzgar 2 veces la misma cosa. Es que no jugarías 2 veces, lo que estarías diciendo es que ha habido una vulneración de derechos humanos en el procedimiento, durante el proceso, en el procedimiento del juicio. Oye, pero bueno, esa es una cosa abogada. Se acabó el programa. Queda claro que el tema del referéndum para modificar la Constitución tiene varias salidas, que podría el país recorrer por varias rutas, no solo la que el gobierno ha señalado, sino también una que la oposición pueda diseñar. Acabó el tiempo. Muchas gracias por... No, gracias a ustedes. Pues, muy interesante. Correcto. Gracias a todos los telespectadores, por supuesto a Renza Brucese por su presencia. Los esperamos la siguiente semana. No se olviden que este programa viene con el gentil auspicio de Machicao Abogados. Machicao Abogados está en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el teléfono 341-3397. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, y nos vemos dentro de 7 días.